Hola, bienvenidos a mi canal, soy Señor Pixel. En este episodio vamos a empezar a ampliar la zona donde va a estar el downtown. Entonces lo primero que vamos a hacer es detallar un poco esta calle que vemos acá y crear una intersección en esta zona. Por ahora tengo bloqueado todavía la autopista. Voy a ver si en algún punto podemos hacer más residencias para poder desbloquear esa zona y poder ampliar la autopista un poco más. Para ya empezar a crear como la grilla que va a ser donde va a quedar todo el downtown. Entonces lo primero que vamos a hacer es detallar un poco esta zona. Cambiarla un poco porque aquí quiero hacer una intersección con dos glorietas que comuniquen con las salidas y entradas hacia la autopista y pues que comuniquen esta zona de la industria que ya totalmente quedó en este lado y después poder hacer una calle principal que conecte a esta zona donde va a estar el downtown. Una parte del downtown, ¿no? Porque aquí tenemos otra zona que es un poco más amplia. Entonces, digamos, el downtown se va a dividir en dos partes y en el medio va a quedar como la estación central del tren, en donde se va a comunicar también luego vía, digamos, metro o monorriel hacia este pequeño pueblo y hacia las otras zonas que vaya construyendo. Primero lo que hago es corregir algunas calles que van a conectar con la intersección de la autopista y luego voy a empezar a irlas detallando con otro estilo de carretera y voy a ir a detallar esta glorieta que tengo acá, en la que voy a utilizar el mod de Intersection Marking Tool, que es la que permite hacer como señales que en las conexiones de cada carretera. Por ejemplo, para aquí conectar la ciclorruta. Eso es algo visual, ¿no? Porque normalmente el juego pues lo genera, digamos, el ciclista pasa por ahí en la conexión, pero lo que permite es como que se vea más realista y más detallado las intersecciones de cada carretera. Algo que me ha gustado de las actualizaciones de este mod es que ha permitido crear como divisiones entre la calle. Por ejemplo, aquí vemos que en vez de hacer, digamos, una señal marcada, hace como una división como un pasto y lo que permite que se vea mucho más bonito y más detallado y que acompañe a la carretera que está usando, que tiene ese separador con pasto. Como ven, también uso el mod para suavizar los nodos en cada intersección y eso lo permite que el tráfico sea más fluido, pero también que se vea un poco más bonito. Y lo que vemos aquí es muy importante utilizar ese mod de Marking Tool porque, por ejemplo, aquí puedo mostrar cómo va a conectar la ciclorruta que es en ambos sentidos y que va a entrar hacia la glorieta. Normalmente eso los Sims pues lo hacen por defecto, pero es chévere colocarlo ya, digamos, marcados en el juego, pues para que se vea mucho más realista también. Este episodio va a ser un poco más rápido, digamos que aquí es detallar un poco y expandir hacia el primer suburbio que va a tener la ciudad, que es el cerca del downtown. Pero lo que quiero es ir avanzando en los milestones para ir desbloqueando cada vez más cosas. Todavía no tengo la posibilidad de crear residencia de altura, entonces necesito ir desbloqueando eso rápidamente. Entonces lo que creo es que en el siguiente episodio va a ser como una expansión grande de varios pueblos que van a quedar un poco alejados de lo que ya he construido, pero es para permitirme ya desbloquear hasta tener las residencias de alta altura y por ejemplo las oficinas que tampoco las tengo desbloqueadas. En este momento, en este capítulo, lo que voy a hacer es llegar a desbloquear las autopistas para que en el siguiente ya les muestro cómo
voy a ampliar la autopista y cómo se va a conectar con el resto de la ciudad. Por ejemplo, acá lo que intento hacer es ya crear la intersección que conecta a la industria y al primer suburbio que voy a construir. Pero la autopista, como no la tengo desbloqueada, entonces la simulo con calles como de tierra, que son las más baratas, porque pues acuérdense que cuando uno tiene el presupuesto limitado es mejor utilizar estas carreteras a utilizar otro tipo de calles o avenidas, porque van consumiendo demasiado dinero, no solo al construirlos, sino también en el mantenimiento de ellas. En el momento no tengo los suficientes ingresos como para poder expandirme rápidamente, y por eso es que toca hacerlo con este tipo de calles e ir planeando de esa manera un poco más lento. El problema es que la ciudad empieza a colocar más necesidad de residencias, pero toca expandirse cuidadosamente porque empiezan a llegar como nuevos retos. Por ejemplo, que se necesita más cobertura de policías, de bomberos, de hospitales, y eso va necesitando de dinero, y el dinero pues no va llegando porque no se construye mucha residencia. Entonces es como un círculo vicioso que va teniendo el juego, y por eso es que no me gusta mucho construir con los retos bloqueados, porque tiene muchas exigencias el juego de estar construyendo residencia, igualmente de industria, y se va creciendo las ciudades de una manera desordenada y no se puede planear lentamente cómo crece una ciudad naturalmente. Pareciera que uno jugara a modo latinoamericano, donde la gente construye eh, en las ciudades de manera desorganizada porque viene desplazada de otros juegos. Más o menos funciona en este juego así. Aquí lo que vemos es que ya empiezo a planear el suburbio que va a quedar cerca del downtown. Yo creo que es un suburbio como provisional en cuanto a su diseño, porque digamos, lo que quiero es tener mucha residencia para poder desbloquear los siguientes niveles. Entonces, tal vez en algún futuro vaya a ir renovando esta parte de la ciudad de otra manera. Por ahora lo que voy a hacer es ampliar residencia lo más que pueda para desbloquear los siguientes niveles, porque ya digamos que la ciudad empieza a quedar estancada si uno no desbloquea el resto. Entonces, como ven, este episodio es más que todo detallar algunas zonas e ir teniendo más residentes para poder no solo desbloquear, sino pues que vaya la ciudad quedando un poco más bonita en lo que ya está construido. Digamos que la idea de esta serie es que sea como que la ciudad sea progresiva, que con el tiempo se vaya mejorando las cosas, las calles, vaya teniendo más vegetación, o sea que con el tiempo pues va evolucionando la ciudad en todas las partes de la ciudad, no solamente en lo nuevo que vaya a ser, sino que en lo que ya había construido se vaya a ir cambiando muchas cosas. Aunque la grilla que hice acá es un poco desordenada, como un poco hecha al afán, y también tiene una forma como rara, pareciera como si fuera algo, un mensaje Illuminati o algo así. Pero si ven, trato de dejar como espacios para dar pasos peatonales y priorizar el paso peatonal antes que los Sims puedan usar carros. Entonces, y lo que ven también es que, digamos, solo tengo una avenida principal y el resto van a ser calles un poco más pequeñas, que solo van a ser como el ingreso a los suburbios, que van a tener espacio a los lados para que no haya, digamos, carros parqueados por ahí, o que, digamos, hayan edificios que generen tráfico en ese tipo de calles. Eso lo que permite es que esa calle prácticamente sea libre de usar para los carros que se muevan, y que no haya congestión porque se parqueen o porque un carro frene para ingresar a un edificio. Otra de las cosas que tiene este juego es que empieza a pedir mucha industria cuando uno está con los niveles bloqueados, y lo que hace es que uno tenga que estar construyendo y construyendo demasiada industria, y después esas zonas quedan demasiado grandes y muy contaminantes. Entonces es otro de las cosas que no me gusta cuando uno juega de esa manera.
Preferiblemente es tener todo desbloqueado y uno poder ya construir como uno quiere, el estilo que uno quiera. Pero el juego siempre te demanda a que si ya vas construyendo muchos residentes, necesita mucha industria. Y cuando ya hay industria necesitas muchos residentes, pero no es como de a poquito, sino que todo se va duplicando, duplicando y uno empieza a construir de manera desenfrenada. Otra de las cosas que construyo en este episodio es la ampliación de la ciclovía que va a conectar el pueblo que ya había construido con la industria y con el nuevo suburbio. Eso lo hago porque veo que demasiados Sims van caminando como hacia las rutas, ni siquiera usan carros para transportarse porque las distancias son todavía muy cortas. Pero entonces eso me permite ya empezar a construir una ciclovía que priorice pues que se vayan mejor en bicicleta para así en un futuro no tengan que elegir entre el carro o caminar, porque digamos el caminar obviamente para los Sims es mucho más eh, demorado todo, entonces es mejor desde una vez ya construir la ciclorruta. Como ven, este es un episodio de transición entre detallar algunas zonas que ya habían construido e ir expandiendo más para desbloquear el siguiente nivel. El siguiente nivel se llama Boomtown, que me va a permitir construir carreteras de autopistas y eso pues me permite ya ampliar hasta otras partes de la ciudad que antes no podía tener con calles de alta velocidad. Como ya me va pidiendo comercio, empiezo a construir el comercio que es de especialización orgánica, que me permite que también empiece a pedir menos industria por ese lado. Pero lo construyo un poco menos de lo que hay porque digamos es una necesidad menos de la ciudad. Como ven, también empiezo a detallar con vegetación porque lastimosamente esas casas que vienen en el DLC de Green Cities son un poco, digamos, se ven como sucias por lo que tienen esa textura de suelo de tierra. Me imagino pues por lo que son casas sostenibles y no usan cemento. Pero entonces visualmente pareciera que no fuera, digamos, muy bonito como tal. Entonces poner vegetación permite que se vean mucho más bonitas las zonas que estoy construyendo. Aquí ya llegué al nivel de Boomtown que me permite construir las autopistas y tener más servicios. Y hasta aquí dejo este episodio para que en el siguiente voy a hacer una expansión súper grande de la parte del downtown y lo que va a ser otros pueblos que me van a permitir construir densidad mucho más alta con edificios altos y oficinas que así me permite dejar de construir industria. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.